Bendito sea el Señor. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración, reconocimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Vamos a alimentarnos con el mensaje de hoy. ¿Estamos listos? Amén. El capítulo 2 de Primera de Pedro, continuamos con la serie Nuestra Identidad. Nuestra identidad en Cristo, hermanos, produce efectos sumamente maravillosos en los que hemos creído en Él. Amén. Tenemos por la gracia de Dios esta nueva identidad que nos coloca en una posición sumamente privilegiada, pero de igual manera, hermanos, nos coloca en una posición de mucha habilidad. ¿A cuántos no nos gusta leer en la palabra de Dios que somos los elegidos de Dios? Qué bonito, ¿verdad? Qué padre. Los protegidos de Dios. Que somos el especial tesoro de Dios. Que somos el pueblo escogido de Dios. ¿A quién no le gusta eso? Dice un coro por ahí, ¿verdad? Bueno, todo eso, hermanos, implica responsabilidad, y yo diría una gran responsabilidad. Hoy vamos a hablar acerca de la demanda de una conducta ejemplar como cristianos. Nuestra identidad en Cristo, una vida ejemplar. Y para ello, hermanos, vamos a orar para que Dios nos bendiga. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que en este culto hago para glorificarte. Gracias por todo lo que hemos hecho. Señor, favorecer la obra tuya. Ahora estamos listos, tu palabra, bendícenos. Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, según tu voluntad y según la necesidad. Te lo pedimos en Cristo. Decimos, amados hermanos, en los versículos 1 al 10, que fue el segmento dentro, el escritor Pedro exhorta a sus lectores a crecer mediante la palabra de Dios. ¿Recuerdan? La leche espiritual no adulterada. También exhorta a tomar el lugar como miembros del edificio espiritual que es la iglesia. ¿Recuerdan? Nuestra identidad como piedras vivas, usted lo puede checar en los versículos 1 al 10 del capítulo 2, como nuestra identidad como piedras vivas y como un pueblo nuevo, el pueblo de Dios, nos demanda eso que acabo de mencionar. Ahora, hermanos, 11 al 25, el escritor Pedro exhorta a sus lectores a tener una conducta ejemplar en medio de una sociedad hostil. Ubiquemos el contexto del que estaban viviendo los hermanos a los Pedro.
¿Recuerdan que fueron perseguidos? ¿Recuerdan que fueron expatriados? ¿Recuerdan que perdieron todo? ¿Que estaban regados por diversos países y que eran menospreciados y sufriendo, hermanos? Recordemos eso, no lo dejemos de lado, ¿sí? Porque eso nos ayuda a entender por qué Pedro escribe de tal manera. Y podemos entender cómo nosotros en nuestro tiempo podemos estar en alguna situación semejante, aplicar la palabra de Dios para nuestro bien y avanzar como cristianos que somos. Versículo al 12 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, los que no son parte del pueblo de Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, lo que aparece ahí en primera instancia: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Tenemos aquí el apóstol Pedro y tenemos aquí parte de lo que caracterizaba a estos hermanos a los cuales se dirige. Ellos eran peregrinos, como ya lo mencioné, fue dispersados porque pues había una persecución impresionante. Nosotros de igual manera, hermanos, considerémonos así. Somos forasteros en este mundo, de paso por este mundo. La palabra extranjeros y peregrinos quiere decir estamos de paso, hermano. Somos forasteros en este mundo. También en el capítulo 1, versículo 1, donde habla acerca de los dispersos que están viviendo en el Ponto, y lo menciona también en el versículo 7, pero también, bien, texto del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo menciona en Filipenses, y el escritor de Hebreos lo menciona en el capítulo 13, versículo 14. Dice: mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. El mismo concepto lo maneja el apóstol Pablo en sus epístolas. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Definitivamente y categóricamente vamos a encontrar en el Nuevo Testamento esta gran realidad de que todos aquellos que son los elegidos de Dios, que han nacido de nuevo, que se identifican con Cristo, hermanos, no somos eternos en este mundo. Somos peregrinos. ¿Cómo la ve? Eso es lo que dice la Biblia. Y luego encontramos en el versículo 1, dice: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los hermanos debían de los deseos carnales, hermanos, que batallan contra el alma. Aunque habían sido justificados, aunque habían sido santificados, aunque habían sido salvados, habían recibido la nueva naturaleza, hermanos, aunque habían nacido de nuevo, quedaba en ellos un residuo
de la tendencia a pecar. Y por eso, como cristianos debían de los deseos carnales. También porque nuestra identidad con Cristo nos coloca en esa posición de identidad. Y también ese es otro requerimiento, o más bien otro motivo por el cual los hermanos y nosotros mismos también debemos abstenernos de los deseos carnales. Porque somos hijos de un Dios que es santo, santo, santo. Y como tales debemos ser santos como nuestro Padre en la medida, hermanos, que somos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este mandato del apóstol hacia la gente. Romanos 7:23, el apóstol Pablo da a conocer este residuo que queda todavía en el creyente. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es una realidad en todos. Por eso es que debemos luchar cada día, cada momento, para abstenernos de caer, hermanos, en los pecados. No digo que no vamos a caer, porque caemos, somos pecadores, pero la es lo que hace la diferencia. ¿Me explico? Hebreos 3 dice, Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten contra el alma? Es una realidad, hermanos, creyentes o no sean creyentes, esta naturaleza está allí. Y en los creyentes queda un residuo. Así es que cada cristiano está en esa condición, por tanto debe evitar ser subyugado por las pasiones o las concupiscencias pecaminosas que batallan contra el alma. Gálatas 5:16-17 digo: pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque son enemistad, ¿verdad? Dice: porque el deseo de la carne es ir sobre el pecado, pero el deseo del Espíritu es lo contrario, buscar la santidad. Y estos dos entre sí, para que no hagas lo que quisierais o lo que debes hacer. Una realidad, hermanos. Y los hermanos a los cuales se dirige Pedro estaban en esa condición, al igual que nosotros, y es por eso, hermanos, debemos también determinarnos a no caer en esos deseos que día a día están batallando en nuestro interior. ¿Están? ¿O habrá alguien que no batalle? Yo creo que todos batallamos, ¿verdad? Con esto hay una lucha interna, hermano. El versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivirles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras, hermanos. El buen testimonio de los cristianos mundo en ese tiempo que les el buen testimonio sumamente valioso, hermano, sumamente valioso. ¿Por qué, hermanos? El testimonio de los cristianos a los cuales se dirige Pedro, el testimonio bueno, es sumamente valioso por causa de Cristo mismo.
en primera instancia. Ustedes saben bien que los cristianos eran y son identificados por su conducta, ¿verdad? En este caso, semejante a la conducta intachable de Cristo. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron al templo, ¿recuerdan? Y estando allí, seguía de cerca la turba que llevaba al Señor Jesucristo arrestado, y Pedro iba detrás, y ahí había una fogata, ¿verdad? Y se acercó allí discretamente y comenzó a hablar, y dijeron: tú andabas. No, ahí nos vemos. Y había otra fogata por allá, y de igual manera tú andabas con ese hombre. Hermanos, por causa del Señor, por causa del testimonio de Jesús, hermanos, cada uno de nosotros debe mantener buena la manera de vivir, mayormente entre los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios. ¿Sí, amén? Porque nos identifican. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice que en la iglesia en Antioquía llamaron por primera vez a los cristianos, a los hermanos que se reunían ahí. ¿Por qué? Porque los observaron y vieron que se parecían a Cristo. Teniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles por causa del testimonio de Jesús, hermanos. Si vivimos correctamente, la gente glorificará al Señor. Pero si vivimos incorrectamente, si vivimos así, hermanos, ¿ustedes qué creen que pasará? El nombre vituperar. ¿Sí? Y no. Debemos vivir de manera ejemplar, hermanos. Es lo que el apóstol está transmitiendo a los hermanos a los cuales se dirige. Debemos vivir por causa de las que les hacían a los cristianos de la época. Noten lo que dice el versículo: para que en lo que murmura de vosotros como de malhechores. Hermanos, los hermanos de ese tiempo eran calumniados, y durante toda la historia, algunos o muchos. De hecho, en ese tiempo de esa iglesia, hermanos, nos coloca en el tiempo del emperador Nerón. ¿Recuerdan esa historia, hermanos? Nerón le prendió fuego y le echó la culpa ¿a quién? Los cristianos. Esto es historia. Y hermano, aborrecieron a los cristianos, los pelos. Y de ese evento fueron dispersados estos hermanos a los cuales Pedro se dirige. Entonces murmuraban de ellos, decían tanta cosa de ellos, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro dice: pórtense bien, sean ejemplares, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen al Señor en el día de visitación. ¿Qué les parece? Es impresionante, hermanos, porque debemos vivir de tal manera, una manera ejemplar, por causa también de la gloria de Dios. El versículo dice: para que glorifiquen a Dios en el día de al considerar vuestras buenas obras. Ese es otro de los motivos por los cuales Pedro les está diciendo: vivan de manera, para que les tapen la boca a aquellos que están murmurando. En el griego, hermanos, tiene esa idea.
que sal a aquellas personas que murmuran, critican de manera injusta, en este caso, el cristianismo. Así como entonces, ahora, hay gente que murmura, hermano, y que desprecia, denigra el cristianismo. ¿Verdad que sí? Los podemos con nuestro comportamiento, nuestro buen comportamiento. Le ponemos un bozal. ¿Sí? Pero ¿qué cuando no, hermanos? Ese es el gran detalle, hermanos, que debemos evitar. Nuestros hermanos, de tiempo, ustedes saben bien, la historia lo dice, estuvieron dispuestos a morir. Entregaron su vida a millones, ¿sí? Por dar. Nosotros de igual manera debemos estar dispuestos a todo con tal de dar buen testimonio, mayormente a los que no han creído en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Debemos vivir de manera ejemplar por causa del mensaje del Evangelio, hermanos. El mensaje debe ser respaldado por el buen comportamiento. ¿Sí? Es lo que se espera, es lo ideal. Hay más garantía de que la gente lo reciba. Pero que cuando se predica el Evangelio y la gente nos conoce, y si no andamos viviendo correctamente, dice, no nos la creen. ¿Sí? Yo por eso mejor ni voy, ni quiero saber nada porque yo te conozco. No es una afirmación, Sí, yo te conozco. Y se pierde la bendición, hermanos. Los versículos 11 y 12, hermanos, exhortan a los cristianos a dar buen ejemplo en un sentido general, ¿sí? Y enfocado a los inconversos, porque después va en testimonio a cierto grupo de personas. Vayamos de una vez allí, versículo 13 al 17, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, carencia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La sumisión a las autoridades legales o legítimas establecidas en este mundo por el Señor mismo. El apóstol Pablo escribe de una manera similar, aunque un poquito más detallada, en Romanos capítulo 13, ¿recuerdan? Toda institución o toda autoridad, hermanos, son autoridades delegadas y han sido delegadas por Dios, puestas por, aunque no nos gusten, aunque nuestros gobernantes, algunos de ellos, bueno, al final de cuentas, todo está permitido por Dios. Dios dice, está bien, ok. ¿Sí me explico? A Él sea la gloria y la honra, porque Él tiene control de todo. Él pone y quita reyes, cantábamos. Hay un canto que dice, tú pones y quitas reyes y es. Él es el soberano Dios. Nos presenta, hermanos, dice, por causa del Señor, note, comienza el versículo 13, por causa del Señor. Esta frase, casi siempre en el Nuevo Testamento, indica natural. Porque ¿quién, humanamente hablando y naturalmente hablando, quién quiere someterse a la autoridad cualquiera que tenga?
¿A quién le nace de todo corazón? Sí, yo me someto a ti. Las mujeres a sus maridos, ¿le nace de todo corazón? Por eso es un acto sobrenatural. ¿Sí? ¿Y saben qué? Podemos, porque no somos de Cristo. No tenemos su palabra. No ha hecho morar en nosotros el Espíritu Santo. Podemos, pero no queremos a veces. El Señor, hermanos. Esa es una causa maravillosa que debemos tomar en cuenta, así como nuestros hermanos en ese tiempo. Y luego el versículo 14 y 16 mencionan las razones de esta sujeción. Primero, por el castigo o la alabanza, por nuestro comportamiento. Dice el versículo 14, ya los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores o alabanza de los que hacen el bien. Debemos sujetarnos por causa del castigo o por causa de la alabanza. ¿Estamos? Amén. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos y también a nosotros en nuestro tiempo. Porque Dios ha puesto a tales han sido enviadas por Dios para castigar y para dar alabanza. Castigar a los malos y dar alabanza a los que hacen el bien. ¿Qué les parece, hermanos? Y todo eso, hermanos, nos lleva al punto que debemos vivir de manera ejemplar. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14 al 16, las razones de esta sujeción: debemos sujetarnos por causa de la eficacia del buen testimonio y el correcto ejercicio de la verdadera lidera. Dice, para que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como ya lo mencioné con anterioridad, hermanos, nuestro bien andar en la vida es como ponerles un bozal a aquellos que hablan y denigran el cristianismo en este caso. Versículo 14 al 16 menciona razones de esta sujeción y debemos sujetarnos a las autoridades por causa de la santificación del cristiano. Dice el versículo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, vivir en santidad es la manera correcta del uso de nuestra libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Santidad, vivir en amor, es vivir en la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Hermanos, estamos actuando verdaderamente como siervos de Dios. Versículo 16. Como siervos de Dios. Y termina el versículo 17 para cerrar esta sección con motivos que tiene que ver con la misma idea. Debemos honrar a todos. Eso es de buen comportamiento. O a los hermanos, eso es de buen comportamiento. Temer a Dios, que es lo que se debe hacer para tener la capacidad de todo lo demás. Y honrar al Rey. Todos estos 4 imperativos explicados en una vida ejemplar que se debe vivir por cada uno de nosotros. Nuestra identidad en Cristo demanda sujeción a las autoridades. Debemos someter dentro de los límites establecidos por Dios. Amén. ¿Recuerdan a Pedro? Hechos capítulo 4. Debemos sujetarnos a las autoridades, sí, pero hay ciertos límites. Religiosos del pueblo de Israel, a Pedro y a Juan, les ordenamos que no anden predicando acerca de Jesús y de su resurrección. No prediquen. Las autoridades.
¿Y qué dijeron? Hombre, juzgad vosotros si es correcto obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y en ese caso, lo correcto es obedecer a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Debemos sujetarnos a las autoridades, amén, sí, pero con su limitante. ¿De acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos, en ese respecto de vivir una manera ejemplar? ¿Cómo estamos con las autoridades? ¿Nos portamos correctamente o no? Todo, quizás no tengamos buenas autoridades, buenos presidentes, quizás no, ¿verdad? O ahí la llevan, pero es lo que tenemos, hermano. Y Dios los puso allí y debemos someternos a ellos. Ni modo, hermanos, aquí hay pastores y si no les agrada mucho el asunto, pues yo espero que les agrade y podamos someternos unos a otros, ¿verdad? Pero es parte del buen comportamiento, del comportamiento ejemplar que debe haber en todos nosotros. Amén. Versículo 18 al 25, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia de Dios o delante de Dios sufre padeciendo injustamente, pues qué gloria es si padeciendo sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, daba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora el apóstol va con las autoridades que tiene que ver con ese ámbito de los amos. Ubiquémonos en ese contexto de la cronología del tiempo y de ese siglo cuando había esclavos y había inclusive hermanos que estaban al servicio de personas pudientes. ¿Me explico? En nuestro tiempo podemos pensar como los patrones, los jefes. ¿Quién tiene jefe? ¿Qué tal es? ¿Es bueno? ¿Afable? ¿O es difícil? Como cristianos, hermanos, estamos llamados a sujetarnos. Fíjense qué interesante, o sea, cómo el cristianismo abarca todas las esferas de nuestra vida, ¿sí notan? No podemos ser únicamente cristianos aquí y los domingos. Debemos ser cristianos aquí. El lunes, martes, miércoles. Debemos ser cristianos en la casa. Amén. Debemos ser cristianos en el trabajo. Debemos ser cristianos donde quiera que estemos. Ese es el cristianismo, hermano. Lo primero que encontramos en estos versículos, hay una exhortación a los criados. Los criados deben sujetarse a sus amos,
Los criados deben ser pacientes para soportar a sus amos. Había, hermanos, y hay algunos amos que son difíciles de soportar, ¿verdad que sí? Los patrones que son bien tremendos, exigentes quizá. Ahora, el cristianismo manda a los patrones a portarse bien y a considerar a sus gente que está trabajando bajo su liderazgo. Las dos partes están incluidas en la voluntad de Dios para que cada una de las partes porte como debe ser para la gloria del Señor. Estando sujetos y siendo pacientes darán buen testimonio de su profesión cristiana, hermanos. Deben hacer esto por causa de la conciencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante del Señor sufre. O sea, debe de obedecer a sus patrones por causa de la conciencia del Señor, para que no sea vituperado el nombre de Cristo y para que el Señor a usted y a mí. Amén. Gloria a Dios. Ahora, tenemos también, hermanos, en el versículo 21, el escritor toma ahora a Jesucristo como el ejemplo supremo de una vida correcta en medio del padecimiento. Versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y sigue diciendo: Jesucristo es el ejemplo supremo de una conducta intachable en medio del padecimiento. Recordemos que los hermanos, cuales estaban en padecimiento, ¿sí? Y debían comportarse ejemplarmente. Y el escritor cita a Jesucristo como ejemplo supremo para decirles: nuestro Señor vive a pesar del sufrimiento. El ejemplo a seguir. Nosotros pisadas debemos soportar, hermano. Primero que encontramos es el llamamiento al seguimiento. Cristo sufrió por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es un llamamiento a seguir a Cristo en el sufrimiento. A ver, ¿cómo les cae? A los que dicen: pare de sufrir. Estas iglesias están abarrotadas, hermano. Y lo aquí decimos al sufrimiento. Venga. Qué diferente mensaje, ¿verdad? Impresionante, hermanos. Tenemos un llamamiento al sufrimiento, porque Cristo nos llama y Él, hermanos, Él sufrió y puso el ejemplo. Precio. 22 al 23 tenemos el carácter intachable de Cristo, el cual el escritor lo menciona. El cual no hizo pecado. Noten eso, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Tan pronto nos hacen algo y sacamos el cuchillo. No, ¿verdad? Ya no, antes sí. Menciona su no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Menciona su mal. No respondía con maldición ni amenazaba, sino que encomendaba su causa porque Él es juez justo y a su tiempo Él hará justicia. Y luego menciona la obra de redención y
restauración. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que vivamos en la justicia. Fuimos sanados. Amén. El regreso al pastorio, estábamos descarriados, pero ahora, por medio de Cristo, hemos sido acercados a nuestro Dios Todopoderoso. Voy concluyendo, hermanos. Yo creo que ya me pasé de los 20 minutos. Conclusión y aplicación es lo que me falta. Nuestra identidad en Cristo, hermanos, demanda una conducta ejemplar. Está claro, ese es el mensaje. Esta conducta ejemplar se evidencia a través de hacer bien entre los incrédulos, hacer las buenas obras que Dios ha predestinado desde antes que existiéramos. Amén. Y estas buenas obras tienen un propósito, es para que glorifiquen a Dios, los incrédulos. La sujeción, el respeto a las autoridades es evidencia, hermanos, de una vida ejemplar, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo pueda suceder. Amén. Estemos dispuestos a sufrir, pero a sufrir bien, con provecho. Hay que aprender a sufrir bien, hermanos, en el cristianismo, para provecho. Sufrir en silencio, soportar, encomendar al Señor y glorificar. Ay, que esto, que lo. Es muy común, pero avancemos en nuestra manera de pensar y de identidad en Cristo, hermanos, demanda una conducta ejemplar. Capítulo 1 y 2, el apóstol Pedro menciona la manera en que el cristiano debe vivir en este mundo. Somos peregrinos, extranjeros, debemos vivir en obediencia. Debemos de santificarnos para Dios, debemos servir a Dios, buscando siempre la edificación. Hay dos medios que menciona en lo que ya hemos visto, capítulo 1 y 2. Dos medios para vivir una vida ejemplar, y lo primero, hermanos, es la palabra de Dios. Fuimos renacidos por la palabra de Dios, ¿recuerdan? Fuimos renacidos, alimentándonos con esa leche espiritual no adulterada. Entonces tenemos la fuerza, la energía, dar todo y vivir de una manera. Es el Espíritu Santo que se nos ha dado en esa nueva naturaleza. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para propósito, y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios perfecto, maduro, enteramente preparado, la palabra de Dios. El Espíritu Santo, Gálatas 6, 3, porque el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, carácter, conducta, ejemplar. Los dos medios, no solo en la epístola, sino a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento. Y tenemos una acción, hermanos. En el capítulo 1 dijo Pedro: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Recuerdan? Hay que estar preparados. Y esto implica una renovación del entendimiento. Ahora,
Somos privilegiados, pero también tenemos un gran propósito en este mundo, y el propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Démosle prioridad a esas cosas, porque nos espera la gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es de conducta intachable en medio del sufrimiento. Cada cristiano tiene el llamado a seguir sus pisadas. Sujeción y sufrimiento son parte de nuestra identidad en Cristo. Cuando nos toque sufrir, hermanos, hermanas, por dar buen testimonio, encomendemos al Señor nuestra causa, quien juzga justamente. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hablando de la renovación del entendimiento, que es nuestra parte de acción, Dios nos ha dado su palabra al Espíritu Santo, nuestra acción. Hay que accionar. Eso está el renovar nuestro entendimiento. ¿Sí? Dejemos de estar pensando como piensan todos los seres humanos que vienen a este mundo. Dejemos de pensar nada más en las cosas de este mundo. Si queremos avanzar y hacer la voluntad de Dios, necesitamos una renovación de nuestro entendimiento. Dejemos de ver el cristianismo como algo puramente religioso. ¿Sí me explico? Dejemos de ver al cristianismo de una manera puramente ceremonial. Hay que renovar la mente. Dejemos el cristianismo como algo puramente moralista. Dejemos de ver el cristianismo únicamente como algo humanista, donde se busca, denme, Dios dame, hermanos, denme. Tenemos que renovar, pensar respecto a la vida que debemos vivir en este mundo por causa del Señor, por causa de su iglesia, obra y por causa de nuestro crecimiento espiritual, hermano. Vivimos tan cotidianamente, vivimos tan, ¿cómo decirlo?, tan superficialmente. A veces el no avanzamos, nos estancamos y se detiene todo allí. Necesitamos renovar nuestra mente. Si usted no ha podido, ¿sabe qué? Pídale a Dios. ¿Sabe que el enemigo nos mantiene distraídos? ¿Sabe que el enemigo mantiene a veces a muchos en la congregación insensibles, hasta medio adormilados? Vienen y escuchan y no entienden. Se les olvida. Necesitamos renovar nuestra mente y necesitamos prepararnos. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento implica todo eso, prepararnos. Cuando venimos al culto los domingos, por ejemplo, decir algo, hermanos, desde el sábado debemos prepararnos. Y hay muchas maneras de prepararse. De manera, hermano, prepárese. Y pídale a Dios, dame tu bendición para que pueda estar en espíritu. ¿Me explico? Y hay maneras prácticas de prepararse. Por ejemplo, hermanos, no se desvelen el domingo. Estamos aquí, hermanos, y escucha ahí el bramido del león. ¿Me explico? Hay que preparar. Oh, Dios no merece esto. Es una fiesta, hermanos, espiritual. ¿Cómo nos preparamos cuando vamos a una fiesta secular, hermanos? Mayormente las mujeres, 4 o 5 horas. Bien, preparándose. ¿Verdad? Bien padre.
Hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. El cristianismo no es únicamente religiosidad, ni ceremonial, ni moralista, ni humanista, y no. El cristianismo es algo que transforma cada día y que va en crecimiento constante. Amén. El cristianismo es algo que se vive desde dentro, no como una responsabilidad o una ley, sino como un deseo de agradar, alzar, una gratitud impresionante por todo lo que Cristo ya hizo en nuestra cruz. Eso es. Cuando se llega a tener esa mente, como lo he mencionado, hermanos, ya no necesitamos que nos estén diciendo o exhortando o a veces hasta disciplinándonos. No. Cuando llegamos a tener esa mente renovada, ya sabemos lo que debemos hacer y por gratitud y por amor, luchamos por hacerlo. No somos perfectos. ¿Notan eso? No somos perfectos, pero sí vamos avanzando poco a poco en todos los años que Dios nos dé en este mundo. ¿O no? Si usted no tiene renovada, hermanos, ¿sabe cómo la puede adquirir? Lea la palabra de Dios cada día, todo el momento que pueda. Ore a Dios. De igual manera, pídale a Dios que le dé una mente. Pídale, porque Dios dice: pedid y se. Hay que pedir, son las cosas que debemos pedir. Hay que determinarnos a hacer todo eso, a leer, a estudiar, meditar, memorizar, etcétera. No podemos tener una mente renovada si no tenemos la palabra de Dios aquí. No podemos. Debemos de hacer nuestra esperar cada día en ello. Este es el mensaje de hoy. Pónganse de pie, hermanos. Si pueden hacerlo, pónganse de pie.